Iglesia, buenos días. Vamos a ir directo a la palabra de Dios, Juan capítulo 21, verso 15 en adelante. Acompáñenme. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme no más. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Vamos a orar. Señor, mientras meditamos en esta palabra, pedimos tu Espíritu Santo, Dios, para arrojar luz en nuestra alma, para entender tu palabra, Señor, para interpretarla correctamente, pero sobre todo para vivirla. Gracias, Dios. Tú conoces la necesidad de nuestro corazón y tú agendaste este momento para encontrarnos contigo, Señor, y ser edificados y llevar una vida que traiga gloria, honor, adoración a tu nombre. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Muy bien, muy bien. Glorias para Dios por su palabra. Bendito Dios. El título de la enseñanza es: ellos sí y yo. Di conmigo: ellos sí y yo no. ¿Alguna vez has dicho esa frase? Ellos sí y yo no. Otros sí pueden, otros sí lo logran, otros sí les va bien. Ellos sí y yo no. En el año 2002, hace 20 años, ingresé a la universidad a estudiar una licenciatura en inglés. Hacia mitad de carrera, la moda, la tarea era que los compañeros se iban a los Estados Unidos durante las vacaciones, entre un semestre y otro, a una experiencia de intercambio. Se contactaban con algunas organizaciones que hacen este tipo de experiencias y ellos les ayudaban a ubicar trabajo en los Estados Unidos durante el verano o durante el invierno por una temporada de 2-3 meses. Obviamente tenían que pagar unos varios millones de aquella época, pero la ganancia era que iban ya con un trabajo, iban a conocer la cultura, iban a conocer lugares, personas. Para un profesor de inglés es importante tener una experiencia en los Estados Unidos o en un país de habla inglesa. ¿Me siguen? 2 meses después, ellos regresaban, habían recuperado parte de la inversión, habían viajado, pero sobre todo llegaban a la universidad y eran los duros, porque habían estado en los Estados Unidos, traían ropa de marcas americanas, traían un celular, una cámara, un computador que habían comprado, pero sobre todo traían un inglés más bonito. Les sonaba mejor porque empezaban a afinar el oído y el acento, traían expresiones idiomáticas que los demás que no podíamos viajar no conocíamos, vocabulario, frases, era muy interesante. La meta era el siguiente semestre, pues que los que no habían podido ir empezaran a ir, porque se empezó a dividir en dos la universidad: los que podían viajar y los que no. Ellos sí y yo no. ¿En qué grupo creen que estaba yo? Bueno, yo estaba en el grupo de los que no podía viajar. Mis papás se habían divorciado hacía ya un par de años, la situación económica era bien difícil, mi mamá estaba al frente de los gastos de la casa,
Somos hartos hermanos, comemos bastante, como pueden darse cuenta. Era difícil. Y lo último que podía yo pedirle a mi mamá es, mire a ver cómo hace y ayúdeme a ir a los Estados Unidos. No estaba dentro de las posibilidades. Por el contrario, mi plan de vacaciones era conseguirme un trabajo de temporada para tener algo de dinero en el bolsillo. No digo para ayudar con los gastos de la casa, ella cubría todo, pero si yo quería tener dinero, tenía que trabajar. Así que me conseguí un trabajo nada más y nada menos que en San Victorino. ¿Alguien conoce? De pronto alguno no me cree. Le voy a dar la prueba fehaciente de que yo trabajé en San Victorino. Lleve la media, la media, la media, la media, la media, la media. Eso solo se aprende en San Victorino. Y me costó trabajo aprenderlo. Al principio me daba una vergüenza hablar y decir. Yo empecé vendiendo medias, luego vendí zapatos, vendí jeans, vendí camisetas. ¿Ven cómo fui ascendiendo? Sí, mi meta era vender gorras, nunca llegué hasta allá, pero quería seguir ascendiendo. Y al principio me daba vergüenza decir, gritar, no, pregonar. Al lado mío había un señor con una voz tremenda, vendía jeans. Y decía, jeans regalados, son regalías, son regalías. Yo en el fondo decía, regalías no significa eso. Pero él estaba convencido de que regalado eran regalías. Y gritaba también que yo no podía hacerlo. Empecé tímidamente, lleve las medias, señor, mediecita. Yo cuando por fin reuní valor y dije, escuché que alguien decía, lleve barata, barata la media, barata. Entonces empecé a decir, lleve barata, barata, barata. Pasó otro diciendo, lleve vareta, vareta, vareta. Entonces yo no dije, no, yo no voy a poder con esto. Definitivamente me empecé a sentir mal cuando llegábamos a la universidad después del siguiente semestre y todos contaban, ¿y usted qué hizo en vacaciones? No, yo me fui a Orlando, yo estaba en Chicago, yo fui a San Francisco y yo iba a San Victorino. Era vergonzoso. Ellos aterrizaban en el aeropuerto John F. Kennedy y yo me iba con mi amigo John Freddy al barrio Kennedy. Eso era todo lo que hacía. Ellos visitaban la Casa Blanca. Yo visitaba a Doña Blanca en su casa, era la modista del barrio que me remendaba los pantalones. Esa era la vida. Ellos caminaban en la Quinta Avenida de Nueva York, yo caminaba por la carrera 10ª, corría porque me iban a robar. Era difícil. Y me empecé a sentir muy mal. Empecé a decir, ellos sí y yo no. Y me sentía tremendamente avergonzado, molesto, incómodo, me sentía mal. Hoy le doy gracias a Dios por aquella temporada porque formó cosas muy valiosas en mí, me quitó la pena, como pueden darse cuenta. Me hizo valorar las cosas, no por su precio, sino por su valor. Pero en ese momento no lo entendía. Mi mente de 16, 17 años no captaba qué era lo que estaba pasando y solo decía, ellos sí y yo no. Y lo que me molestaba no era no poder ir a Estados Unidos. En el planeta hay 195 países. Y uno nunca se despierta una mañana triste porque no puedo ir a Burkina Faso. ¿Qué tiene? Estoy triste. ¿Por qué? Porque no puedo ir a Uzbekistán. A uno no le duele no ir a un país. A mí lo que me dolía era que ellos sí y yo no. ¿Se entiende? Mi problema no era que yo no podía viajar. Mi problema era que otros viajaran. Mi problema era la bendita comparación. ¿Cuántos de ustedes se comparan y viven insatisfechos con lo que Dios les ha dado? Y miran del otro lado de la zanja, del otro lado de la vida, y lo de los demás siempre se ve mejor. Ay, si mis hijos fueran como los hijos de tal, más piadosos, más santos, más comprometidos. Pero usted, ¿por qué no es como su primo que sí pasó a la nacional? Pero usted, ¿por qué la esposa de otro es más guapa, más cuidadosa? ¿Cuántos se comparan? ¿Por qué no tengo los dones y talentos que tiene otro? ¿Por qué Dios no me dio a mí las oportunidades que le dio a otro? ¿Alguien aquí me entiende? ¿Alguien se ha comparado con otros? Sabes, la comparación es un cáncer que se mete en tu corazón, que te daña la perspectiva. Y la Biblia, que no pierde tiempo con nada, dedica varios pasajes a hablar de la comparación. Salmo 37, Salmo 73, los salmistas nos hablan de lo que se siente ver la vida del impío, cómo le va bien, cómo prospera. La Biblia no pierde tiempo con ningún tema y si habla de la comparación es porque necesitamos ministrar esta área. ¿Me siguen? ¿Sabes qué he aprendido sobre la comparación? Que quien se compara no está satisfecho en Cristo.
Cristo no le es suficiente y quisiera tener lo que tiene otro. Quien se compara no ha entendido la soberanía de Dios y no ha entendido que lo que Dios te dio es lo que tú necesitas. Es suficiente. Pero ¿por qué no nací en otro país donde la gente es más civilizada, donde no lo pisan a uno en Transmilenio? ¿Por qué la comparación termina siempre haciéndonos valorar menos la soberanía de Dios, lo que Él dio, el hogar en el que te puso, los papás que te dio, el trabajo que tienes hoy, te lo dio el Señor? Y no lo vas a disfrutar si sigues mirando el trabajo de otro y el sueldo de otro y el carro de otro y diciendo, ellos sí y yo no. Bueno, quizá el pasaje que más, de manera más práctica, habla de la comparación en toda la Biblia es el pasaje de Juan que acabamos de leer. Creo que hemos escuchado y leído este pasaje muchas veces. Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3. Jesús se le aparece en la orilla y le pregunta, ¿cuántas veces? 3. Le dice, ¿me amas? Y Pedro restaura a Jesús, le dice, apacienta mis ovejas. Es un pasaje precioso y el tema central es la restauración. Pero creo que muchas veces leemos la Biblia rápido, dice un amigo, como quien lee el periódico, pasa de largo. Y no nos damos cuenta que este pasaje habla acerca de la comparación. Te lo voy a mostrar hoy. ¿Me sigues? ¿Tengo tu atención? Y si alguno lucha con la comparación, hoy, si le presta atención a la palabra y si deja que el Espíritu Santo le ministre, va a ser edificado, va a ser libre, va a ser fortalecido en esa área. Déjame contarte un poco el contexto del pasaje que acabamos de leer. Jesús claramente ya fue a la cruz, ya entregó su vida para rescatarnos, para restaurar, reconciliar nuestra relación con Dios, murió en nuestro lugar. Jesús ya ha resucitado y se ha aparecido a los discípulos 2 veces. Ya se les ha aparecido a ellos resucitado. No obstante, Pedro decide irse nuevamente a pescar. Pedro es un líder natural, así que los demás, cuando Pedro se va a pescar, ¿qué hacen? Se van con él. Pedro no está dudando de Jesús, porque Jesús ya se le apareció resucitado. Pedro está dudando de sí mismo. Cree no calificar para el ministerio, no ser lo suficientemente bueno. Eso pasa cuando te comparas. Empiezas a creer que no tienes lo que se necesita. Y si tienes a Jesús ya lo tienes todo, no sé para qué te comparas. Pero Pedro decide que no es apto para el ministerio y se devuelve a su antiguo oficio de pescar. Aquella mañana, cuando sucede la conversación que leímos, ellos vienen toda la noche pescando y no consiguieron absolutamente nada. Jesús llega y desde la orilla les grita, ¡hey! ¿Tienen algo de comer? Ellos no se dan cuenta que es Jesús. Así que dicen, no, hemos pescado toda la noche y no conseguimos nada. Jesús les dice, tiren la red del otro lado. Ellos un poco molestos, incómodos de que alguien venga a enseñarles cómo hacer las cosas, tiran la red y se llena. 153 pescados para ser exactos, la Biblia registra el número de manera curiosa. Y cuando ellos ven eso, Juan recuerda y dice, esto ya lo habíamos vivido antes, esto ya había pasado, que Jesús viene y nos llena la red, que Jesús ve nuestra vida vacía y la llena. Y recuerdan que así fue la primera vez que Jesús se les apareció. Así que dicen, es el maestro. Cuando Pedro escucha que es Jesús, ¿qué hace? Se arroja al agua, nadando llega hasta la orilla y se encuentra con su Señor. ¿Me sigues hasta ahí? En ese preciso momento tienen esta conversación en la que Jesús hace una pregunta insistente. ¿Cuál es la pregunta? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Verso 16, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Verso 17, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Jesús le pregunta 3 veces y entendemos que es una alusión a que 3 veces lo negó. Pero hay algo que debemos observar aquí. Primero, ¿cómo le dice? ¿Pedro o Simón? Le está diciendo sin apariencias, sin títulos ministeriales. No es el pastor que viene a orar, es el Hijo de Dios que viene a orar. No es el gran siervo, no es el gran empresario, es el Hijo de Dios, la oveja que viene a donde su pastor. ¿Se entiende? Simón, hijo de Juan. Y la pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas? La restauración de Pedro y la restauración de tu vida se basa en el amor de Dios. Tú no vas a ser restaurado cuando vayas, arregles tu vida y ahí sí vengas a la iglesia. No, tú eres restaurado cuando vienes a Jesús, recibes su amor y dejas que Él te transforme. La base de la restauración es y será siempre, ¿qué? El amor
de Dios, la obra de Jesús en la cruz. Ahora, estas tres preguntas en español se ven iguales: me amas, me amas, me amas. Algunas traducciones muestran primero me amas y después, primero y segundo me amas, y la tercera vez Jesús le dice me quieres. En el griego, Jesús utilizó palabras diferentes en estas preguntas. Primero le dijo, en la primera y la segunda ocasión, le dijo me amas, utilizando la palabra ágape, agapeo. ¿Me amas con el amor perfecto de Dios? Y en la tercera ocasión utilizó la palabra filos o fileo, diciéndole me amas con un amor humano, apenas de hermanos. Sé que tu amor no es perfecto, pero me amas, hay amor en ti. ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué Jesús le dice que si lo ama perfectamente? Y en la última pregunta le dice, ok, ¿me amas con la capacidad que tú tienes hasta donde te llega el amor? ¿Por qué la primera pregunta lo resalté en azul? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? ¿Por qué Jesús diría, me amas más de lo que me aman ellos? ¿Qué dicen ustedes? Jesús, Dios, no desperdicia saliva con palabras innecesarias. Si Jesús le está diciendo, tu amor es más grande que el de ellos, ellos no me aman tanto y en cambio tú sí. ¿En serio, Pedro? Es porque Pedro tiene una raíz de comparación. Y te lo voy a demostrar en la Biblia. La última vez que Jesús y Pedro habían hablado antes de ir a la cruz, Mateo 26 nos lo registra. En la última cena, cuando Jesús les contó que iba a morir, que iba a entregar su vida, ¿sabes qué dijo Pedro? Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás. Ellos sí, yo no. Ellos sí te van a abandonar. ¿Y yo? No, Señor, yo jamás. ¿Me siguen? ¿Qué está demostrando Pedro si de la abundancia del corazón habla la boca? Que Pedro tiene luchas tremendas con la comparación. Verso 34, te aseguro, le dice Jesús con tanto amor. Le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro, no te compares con los demás, no eres mejor que ellos, no eres mejor que nadie. Necesitas un Salvador tanto como los demás lo necesitan. ¿Qué tal si no nos comparamos más? Ni para bien ni para mal. Si te comparas con otros, o terminas creyéndote superior o inferior. No hay otra solución. Pedro se creyó superior. Yo nunca te voy a negar. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy mismo me negarás 3 veces. ¿Qué pasa? Pedro le cree y se pone humilde y dice, sí, Señor, si no me ayudas te niego. O Pedro dice, jamás, nunca te negaré. Sabes que en la vida cristiana hay 2 formas de aprender. O aprendes con los oídos o aprendes con los pies. Aprender con los oídos significa escuchas la palabra de Dios y obedeces, crees. Y le pones cuidado a Dios y le crees, y le obedeces. Aprender con los pies es que vas y metes las patas, perdónenme la expresión, y después dices, wow, Dios tenía razón. Dios tenía razón, hay que serle fiel a la esposa, Dios tenía razón. Dios tenía razón, el yugo desigual no me conviene, Dios tenía razón. O aprendes con los oídos, Jesús le está diciendo a Pedro, escúchame, no te compares. O aprendes con los pies, vas y la embarras y después Jesús te restaura. Obviamente la experiencia es dolorosa. ¿Cuál es el principio acá? Que la comparación tiene una raíz de orgullo. Pedro fue orgulloso al decir, te van a negar todos menos yo, ellos sí, yo no. Dios sabrá cómo arrancar esa raíz de orgullo. Si hay algo que Jesús odia, es el orgullo humano. Jesús se describió a sí mismo en la Biblia y dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La Biblia dice que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Si hay algo que te aleja de Dios, es el orgullo. Es creerte mejor que los demás. Es creer que no necesitas de Dios. Hoy te animo a que superes, dejes atrás, con la ayuda de Dios, la comparación, porque tiene una raíz de orgullo tremenda. Quiero acercarme a la conclusión del mensaje con algunas verdades sobre la comparación que nos muestra este pasaje. Y quiero que hoy pienses en qué te estás comparando tú con los demás. En la era de las redes sociales es muy sencillo mirar el Instagram, el Facebook de otros y decir qué vida tan espectacular la que tienen otros. Cómo la pasan de bien, cómo se divierten, qué hogar tan bonito, cómo le dedica tiempo a sus hijos.
Es muy fácil compararnos y estar insatisfechos con lo que Dios nos ha dado. Es fácil compararnos en lo laboral, cómo a otros les va mucho mejor, tienen mejor trabajo, tienen mejor prosperidad, Es muy sencillo compararnos. Hoy quiero que evalúes en qué te estás comparando, en qué no estás disfrutando la provisión de Dios. Y no estoy diciendo ser conformista, no, ya no quiero nada más, ya lo que Dios me dio. No hay que ser conformistas, no hay que conformarse, pero sí hay que contentarse. ¿Se entiende la diferencia? Conformista es el que dice, ay, lo que se pueda, como quede, como salga. No podemos ser una mejor familia, no puedo ser un mejor papá, ya como soy. No seas conformista. Pero sí, conténtate con lo que Dios ha hecho hoy en ti y Él seguirá haciendo su obra y llevándote hasta donde Él prometió en su soberanía que te llevaría. 3 verdades sobre la comparación. ¿Y por qué quiero que veamos 3 verdades o estas verdades? Porque conocer la verdad nos hace libres. Si tú sabes la verdad sobre la comparación, vas a ser libre. Dejemos que la Biblia nos lo cuente. Esto dijo Jesús, leo nuevamente este pasaje, para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Recuerda que Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, y después le dice, cuando eras joven, ibas a donde querías, te vestías como querías, cuando seas viejo estirarás los brazos, otro te vestirá e irás a donde no quieres. Y esto significa, vas a ser crucificado, vas a morir. Ahora el pasaje dice, esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro, ¿qué? Glorificaría a Dios. Tú puedes decidir fijar tus ojos en Jesús. Tú puedes decidir enfocarte en glorificar a Dios, en seguir a Dios. Dice acá, después de eso añadió, sígueme. ¿Sabes qué importante que Jesús le dijo, sígueme? Que fue la primera palabra que Jesús le dijo a Pedro 3 años antes. La primera palabra, le dijo, sígueme. ¿Te acuerdas? A orillas del mar de Galilea le dijo, sígueme. ¿Te ha pasado que Dios te vuelve a dar una misma palabra años después? Que tú dices, uy, este pasaje ya Dios me lo había dicho, recién empecé en mi primer amor con Dios. Mira lo hermoso que es Jesús y le dice, sígueme, glorifícame. Pero ¿qué hace Pedro? En vez de enfocarse en seguir a Jesús y en glorificarlo, verso 20, ¿al qué? Al volverse, volvió a mirar atrás. Pedro, ¿qué dice? Vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Al verlo. No puedes, este es el principio. Tú no puedes, es imposible fijar la mirada en Jesús y compararte con otros al mismo tiempo. Te regalo este principio. Cuando te comparas con otros es porque no estás mirando a Cristo. Estás mirando cómo le va al de al lado para ver si eres mejor o no. Fija tu mirada en Jesús y dejarás de compararte con otros. Es imposible mirar a Jesús y al tiempo compararse con los demás. Amén. El versículo insiste, quiero que veamos esto. Dice, al volverse, Pedro vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿cuál es la pregunta? ¿Y este qué? Quiero que te des cuenta de algo. Este es un momento muy especial. Están a orillas del mar de Galilea. Es una mañana preciosa. Acaban de desayunar. Jesús acaba de restaurar a Pedro. Le dio la misma palabra que le había dado 3 años antes. Es un momento glorioso. Puedes imaginarte ese lago precioso, la arena en la orilla. Puedes imaginar pajaritos cantando esa mañana, el sol danzando sobre el agua del lago. Jesús acaba de restaurar a Pedro, le pone el brazo por encima y van caminando. Sígueme. Y en ese momento, ¿qué hace Pedro? Voltea a mirar al otro y sigue comparándose y dice, ¿y este qué? ¿Y este qué? Oiga, Pedro se tiró la escena. Esto era una escena de madrugada así preciosa, perfecta, foto para Instagram. Y se la tiró con su comparación. Tanto que Jesús, ¿cómo le contesta? Si quiero que Él permanezca vivo hasta que vuelva. ¿A ti qué? Tú sígueme nada más. ¿Qué pasa con la comparación? La comparación arruina hasta los mejores momentos. Tú puedes estar disfrutando la esposa que Dios te dio,
los hijos que Dios te entregó, disfrutando el almuercito humilde o hermoso, el que sea que Dios te dio. Disfrútalo, pero si empiezas a mirar para el lado, uy, pero ellos la están pasando mejor. Uy, pero la esposa de, uy, pero los hijos de, compararse arruina hasta los mejores momentos. ¿Me siguen? ¿Quieres tirarte la estima de un hijo? Compáralo con el hijo del primo, del hijo de otro. Arruina los mejores momentos de la vida. Y por último, por este motivo corrió entre los hermanos ¿el qué? Uy, ¿cómo así? El rumor de que aquel discípulo no moriría. O sea, Jesús le dijo, bueno, y si yo quiero que él esté vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Pues ya corte su comparación, déjela. Y ellos interpretaron que Jesús estaba diciendo que Juan era el inmortal, que Juan no moriría, que si le daba COVID seguía perfecto. ¿Ah? ¿Y qué dice acá? Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? El énfasis no es en que si va a morir o no, el énfasis es en, ¿qué te importa? Ya. Pero Dios, porque a Él lo usas en tal cosa, porque a Él le diste una voz para cantar, porque a Él le... ¿Y a ti qué? La última vez que revisé, Dios no necesitaba darle cuentas a nadie. ¿Se entiende? Pero dice acá que es un rumor. ¿Sabes? La comparación, 99% de las veces, la comparación es engañosa. Tú miras la foto en redes sociales y dices, ¿cómo se tratan de bonito esta pareja? Mira cómo se abrazan y sonríen. Y tú vas y miras de cerca, por dentro, y seguramente tienen las luchas de todos los seres humanos. ¿Sí o no? Tú miras cómo pasea y cómo maneja el dinero y cómo compra una cosa y otra. Y si pudieras ver de cerca su vida, está endeudado. Debe hasta la risa. Tiene los mismos problemas que todos. La comparación es engañosa. Compararte con alguien es medirse con otra persona, pero con una idea que tú tienes de él o de ella. No te compares con nadie. Es engañoso. Bueno, quiero regalarte, ahora sí prometo que termino con esto, 3 alternativas a la comparación, 3 soluciones para que dejemos de compararnos, según la Biblia. Verso 15 dice, cuando terminaron ¿de qué? Esto ya lo habíamos leído, cuando terminaron de desayunar. ¿Por qué Jesús decide tratar con el problema de la comparación de Pedro después del desayuno? ¿Por qué el Padre nuestro dice, el pan de cada día, dánoslo hoy? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien. Primero el pan y después hablamos de esa ofensa, de ese pecado. Primero venga para acá y charlamos y me dice cómo está y tómese una sopita, mijo. Y después si vamos a hablar de que te estás portando mal. Dios es Padre. ¿Te imaginas Pedro comiéndose un desayuno hecho por las manos de Jesús? Bueno, no tienes que imaginártelo. Cada mañana puedes venir a tu devocional y desayunar con Jesús y alimentarte del pan que Él te entrega. La primera solución a la comparación es cultivar una intimidad con Jesús. Cuando estás satisfecho en Cristo, cuando le conoces, cuando sabes que lo que Él te dio es lo mejor para ti, lo que necesitabas tú en esta temporada de tu vida, cuando tienes intimidad con Dios, dejas de compararte. No tienes tiempo para compararte con nadie más. Desayunar. Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Qué responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que ¿Te das cuenta de las palabras que usó Jesús y las que usó Pedro? Jesús le dice, ¿tú me agapeas? ¿Tú me amas con el amor perfecto? Y Pedro le contesta, no, Señor, yo apenas si te fileo, yo apenas si te quiero con el amor que alcanzo a tener como ser humano. ¿Se entiende? Ágape y filos. Jesús le pregunta, ¿en verdad, Pedro, tu amor es tan perfecto que vas a morir por mí? ¿Que no me vas a negar nunca? Y más de lo que los demás discípulos. Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué está haciendo Pedro? No te pierdas esto. Pedro se está comparando ahora con Jesús, con el amor perfecto de Jesús. ¿Tú luchas con la comparación? No puedes ver a otro porque y este cómo lo hizo, y este cómo está haciendo, cómo va su vida. Sencillo, compárate, pero con Jesús.
Compárate con la santidad de Jesús, con el perdón de Jesús, con la fidelidad de Jesús. Si hemos de medirnos con alguien, midámonos con Jesús. Y la única respuesta será adorarlo, agradecerle, decirle: Señor, yo apenas si te quiero, sí hay amor en mí, pero no es perfecto, Señor. Sosténme, ayúdame, levántame. ¿Cuántos van a medirse con Jesús y agradecerle a Él y solo a Él? Bendito Dios. Y por último, dice este pasaje: sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. ¿Y qué dice Jesús? Apacienta. Si tú lees esto rápido, no te vas a detener a entender lo que está haciendo Jesús. Apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los corderos en este contexto? Está hablando de el pueblo de Dios, empezando por los que están ahí, los demás discípulos y los que han de creer y las demás personas. Pedro veía a las personas como sus rivales, como aquellos con los que me voy a comparar. Es que yo soy mejor, ellos te van a negar, ellos sí y yo no. Y Jesús le está diciendo: aprende a mirar a las personas con ojos de misericordia. No los veas como tus rivales, míralos como corderos, como ovejas que necesitan un pastor. No lo veas como tus enemigos, no los veas, esos de la empresa, esos en tu familia que les va tan bien. No te compares con ellos. ¿Qué tal si en vez de mirarlos con ojos de rivalidad, los miras con ojos de misericordia? Como tu campo misionero, voy a servirles, voy a ayudarles. Apacienta mis corderos. La solución para la comparación es el servicio a las personas. Cuando veas a esa persona con una vida increíble en redes sociales, ¿qué tal si dices: voy a orar por él? Tal vez necesita de Dios, tal vez necesita de Jesús. Tal vez si me encontré con su estado en WhatsApp donde se ve comiendo en ese restaurante tan rico y yo aquí con este maíz pira, tal vez Dios quiere que le bendiga y que ore y que le mande un mensaje diciéndole: te invito a tierra deseable, a que conozcas de Jesús, déjame orar por ti. Tal vez en vez de mirar a las personas como rivales, como aquellos a los que debemos superar, podemos verlos como aquellos a los que debemos servir. Se habla de superación personal, pero la Biblia nos habla de servicio a las personas. Cuán bueno Dios. Este es el resumen: intimidad, para los que les gusta tomar notas, compararse con Cristo y servicio a Dios. Quiero terminar donde empecé. Les conté de mi trabajo de vacaciones. ¿Alguien se acuerda? Les conté que no podía ir a Estados Unidos. Me comparé con todos los compañeros, les tenía una envidia, cómo hablaban de bien inglés y yo todavía con mi verbo to be, para arriba y para abajo. Le entregué eso a Dios, le entregué mi vida a Jesús. Un par de años después conocí al Señor. Y Dios fue tan bueno que en el año 2018, yo ya estaba acá en Tierra Deseable. Llevaba 10 años, 12 años siendo profesor de inglés y no conocía Estados Unidos. Y los estudiantes le preguntan a uno: ¿y usted sí ha viajado, teacher? No, sí, pues digamos Fresno, Tolima, Mariquita, hacia allá. Tengo amigos en Mariquita, ¿no? Era un poco vergonzoso para mí. En el año 2018, Dios organizó las cosas para la primera vez que yo fui a los Estados Unidos. He ido varias veces, he llevado a mi familia. Todo por la misericordia de Dios. Eso no me hace mejor ni peor. No nos vamos ahora a comparar. No se comparen conmigo. Pero la primera vez que fui, Dios fue tan bueno y tan fiel que fui con todos los gastos pagos por la empresa para la que trabajo. Y Dios me susurró al oído y me dijo: hijo, ¿te acuerdas de San Victorino? ¿Te acuerdas cuando no podías ir y estabas triste? Yo tomo nota de tus tristezas. Yo tomo nota y me hago cargo y te doy el desquite. Eso por lo que te comparas hoy, Dios te da el desquite. Dios te da el desquite. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte, Señor, por confrontarnos hoy con este horrible hábito de la comparación. Señor, no sé cuántos de nosotros comparamos a nuestra esposa, a nuestros hijos con los de otros. No sé cuántos, Señor, comparan su trabajo y no les satisface y están aburridos y desagradecidos y mañana odian que sea lunes y haya que volver. No sé cuántos se sienten frustrados, Señor,
con su propia vida cristiana. ¿Por qué no soy tan fiel como aquel? ¿O por qué no soy tan santo como el otro? ¿O no puedo orar como ora otro? ¿Y por qué Dios no me usa? Señor, ayúdanos a ser la iglesia que soñaste, que llamaste a ser. Una iglesia donde los dones de mi hermano son mi bendición, porque están a mi servicio. Ayúdanos a ser esa iglesia, Señor, donde no nos comparamos, sino que nos apoyamos, nos celebramos unos a otros, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que aquellas cosas que hoy nos duelen, Señor, por compararnos con otros, podamos entregarlas en tus benditas manos. Órale a Dios, pídele a Dios allí donde estás. Pídele al Señor hoy que te haga libre de la comparación, con los ojos cerrados por respeto. Si alguno sabe que necesita ser libre de la comparación, quiere venir acá al frente, quiere ponerse de pie y decirle: Señor, no necesito aparentar contigo, no soy Pedro, soy apenas Simón el pescador, no tengo apariencias, no tengo, Señor, de qué presumir contigo. Hoy quiero que le manifiestes a Dios tu humildad, como Pedro fue humilde y fue capaz de decir: Señor, yo no te amo con el amor ágape, yo apenas te quiero con el amor fileos. Pero para ti, Señor, nada es imposible. Tú puedes ayudarme, tú puedes fortalecerme, Señor. Muéstrale hoy tu humildad a Dios con tu oración y pídele al Señor que te haga libre de la comparación, que te recuerde la verdad de la comparación, que o miras a Jesús o miras a los demás, que te arruinará los momentos más lindos de tu vida, que esta iglesia te parecerá poca cosa si la sigues comparando con aquella o con la otra, que lo que el Señor te ha entregado, la casa donde vives, el lugar donde trabajas, te será poco siempre, nada será suficiente si lo sigues comparando. Que la comparación es engañosa, es un rumor. No hay nadie con la vida resuelta, no hay nadie con la vida perfecta. Todos de este lado del cielo somos pecadores necesitados de la gracia, hijos que luchan con muchas cosas, desesperados por un Salvador, y que en Jesús lo tenemos todo. Ayúdanos hoy a ser libres de la comparación, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Que si nos hemos de medir, de comparar con alguien, lo hagamos contigo. Que siempre estaremos cortos, pequeños a tu lado, pero que tú nos llenas y eres suficiente. Gracias, Señor. Ayúdanos a adorarte hoy y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Y los hijos de Dios dicen amén y amén. Dios los bendiga.